chicos, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es el de biología celular. ¿Qué cosa va a estudiar la biología celular? A las células. Células procarióticas, células eucarióticas. A la biología celular se le considera como una base de la biología. Se llama teoría unificadora de la biología, la teoría celular. Pero ¿qué cosa es una célula? Antes se pensaba que un ser vivo era una masa de materia más un alma, ¿no? Se unía la masa, la materia, y ¿qué cosa salía? Un ser vivo. Poco a poco, con los nuevos descubrimientos, nuevos inventos también, el invento que determinó el estudio de las células fue el microscopio óptico primero. Hace tiempo ya habían lupas, habían lunas de aumento, pero que podían ver más o menos un insectito por ahí. Hasta que el año 1665, un estudioso, Roberto Hooke, comienza a dibujar todo lo pequeño que él veía. Utilizó un microscopio recién inventado en la época, él los trataba de mejorar. Hooke era un arquitecto inglés, conocido de la realeza. Y entonces él comenzó a dibujar todo lo que veía, dibujaba. Todo lo que veía, dibujaba. Incluso se han hecho en sus dibujitos, luego los ensaya en un libro llamado Micrografía. Ahí dibuja granitos de arena, cabellitos, y dentro de su dibujo, una pulguita excelente, vista con microscopio. Antes de eso no se podía mirar, ya que no se puede ver a simple vista eso. Entre sus dibujos se encuentra lo que hoy sabemos que fue la célula. O sea, él no dijo, he descubierto la célula. No, porque no sabían qué cosa era. Simplemente describió la lámina de corcho y vio que estaba formada por cavidades a las que llamó celdas. Luego se llamaron células. Ah, ¿viste? Entonces ha sido con el microscopio. Pero esos conocimientos fueron los primeros. O sea, Hooke fue el pionero. Otros estudiosos comenzaron a mirar lo mismo y comenzaron a buscar, si esto tiene células, comenzaron a buscar plantas y animales. Unos 180 años después se propone la teoría celular. ¿Qué dice la teoría celular? Que todas las plantas, todos los animales están formados por células y que una célula viene de otra célula preexistente. ¿Esa teoría a quién corresponde? Tres estudiosos más conocidos, ¿no? Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow. Virchow propone de que las células provienen de otras células. Ese postulado fue confirmado por Louis Pasteur. 1880 ya fue eso. Entonces mira cómo los estudios de células han sido así, poco a poco. 1665. Hooke observa las células sin saber lo que era, no conoce el verdadero concepto. Años después se propone la teoría celular, pero con otros conocimientos. Recuerda que las teorías se proponen con conocimientos, con fundamentos. Una teoría no es una opinión. Una teoría se construye con conocimientos, se construye con ensayos, con experimentos. Eso sucede con las células. Hemos representado acá, por ejemplo, una célula procariota, pero que antes no se podía mirar. Una célula procariota está en las bacterias, y las bacterias solo se pueden mirar así, con microscopio electrónico, no con microscopio óptico. Cuando tú ves algo a simple vista, se llama macroscópico. ¿Qué te digo? El más pequeño que tú puedes ver sería la 10ª parte de un milímetro, más o menos. Cuando ya no ves y se usa microscopio, se llama microscópico. En el orden de los micrómetros por ahí. Cuando es muy pequeño, ya no se puede mirar. ¿Qué cosas se tiene que utilizar? Microscopio electrónico. Y eso ya es en el siglo XX ya. Entonces, esta bacteria que hemos dibujado, esta procariota, pertenece o ya es una vista con microscopio electrónico, que se utilizó recién en el siglo XX, para que tengas una idea. Las formas celulares son diferentes, ¿eh? Hay células redonditas, hay células larguitas, hay células como estrellas, tipo la neurona, ¿no? Hay células que tienen forma de un disco, como tus glóbulos rojos, y células que ni forma tienen. Una ameba no tiene una forma determinada, por ejemplo, ¿no? Entonces las células son de forma distinta. Y el tamaño celular, en la mayoría de casos, varía entre 0,2 y 20 micrómetros. ¿Cuánto es un micrómetro? La milésima parte de un milímetro. Nuestros glóbulos rojos miden 7 a 8 micrómetros de diámetro. Los glóbulos blancos grandes miden 18 a 20 micrómetros. Un óvulo puede medir 40 micrómetros, o sea, ya es grande.
pero la mayoría está en este rango, 0,2, 0,5 hasta 20 micrómetros de longitud o de tamaño, digámoslo así. ¿Qué pasa si comparamos, por ejemplo, las células del hígado de un ratón con las células del hígado de un elefante? ¿Quién tendrá células más grandes? Los dos tienen el mismo volumen celular. Lo que pasa es que el elefante tiene más células y el ratón tiene mucho menos células. Por ese lado, entonces, se llama teoría del volumen celular constante. Entonces, eso sucede con las células. Vamos a describirte a la célula procariota y luego a la célula eucariota para diferenciar y para ver que hay muchas cosas similares. En primer lugar, entonces, te comentaba que la célula es la unidad anatómica, fisiológica, genética y patológica. ¿Por qué es unidad anatómica? Porque las formas de nuestro cuerpo, las formas de un ser vivo dependen de las formas celulares. Fisiológica, porque cada célula funciona para que funcione todo tu cuerpo. Tú te alimentas, es para alimentar a tus células. Tú respiras, es para que tus células respiren. Si eliminamos sustancias de desecho, es porque tus células están eliminando sustancias de desecho. Se llama unidad genética porque cada célula tuya tiene exactamente la información que otra célula de tu cuerpo. O sea, en tu célula está toda la información. Si comparamos una neurona tuya con un riñón, o con una célula de riñón, con una célula de intestino, y analizamos el ADN de las tres células, son exactamente iguales genéticamente. Lógicamente en otra persona puede ser distinto, en tu amigo será diferente, en tu hermano también, pero si pertenecen a tu cuerpo, las tres células tienen la misma información. Por eso se dice que es unidad genética. Y patológica, porque cuando tú estás enfermo es porque tus células se han enfermado. Entonces tus células están mal, todo tu cuerpo está mal. ¿Qué te parece? Así sucede el asunto en las células. Bueno, entonces, vamos a explicarte lo que sucede con la célula procariota. La célula procariota, antigua, la célula procariota se calcula que tiene unos 3.000 millones de años de antigüedad. Poco más, poco menos, más o menos. 3.000 millones de años son las células más antiguas que hay. La célula procariota. Las primeras células procariotas eran anaeróbicas, porque no había oxígeno en el medio ambiente. Posteriormente aparecen unas bacterias llamadas cianobacterias, que comienzan a elaborar y a liberar oxígeno. Recién cuando se libera el oxígeno aparecen los seres aeróbicos. Fíjate, así fue, ¿no? Anaeróbico, después fotosintéticos, después los seres aeróbicos. Esa ha sido la secuencia evolutiva según todo lo que se ha demostrado. Entonces, este es el esquema de una bacteria que hasta ahora se ha mantenido. Mira, hay dos grupos, arqueas y bacterias. Arqueas, también llamadas arqueobacterias. El nombre también es Archaea, también llamadas extremas o extremófilas, ¿no? Son organismos que habitan lugares muy calientes, como las termoacidófilas, muy salados, como las halófilas, los fondos de los pantanos, como las metanógenas, ¿no? Que viven ahí en los yacimientos de gas, ahí, son extremas y tienen casi la misma forma que las bacterias. Las bacterias comunes también llamadas eubacterias. Pero si se ven igual, claro, se ven igual. ¿Pero por qué se diferencian? Por los componentes químicos que poseen. Pero eso ha sido determinado recién terminando el siglo XX, hace poco. Antes se pensaba que todas eran iguales. A todas le llamaban reino monera, que más o menos significa lo mismo que procariota. Pero en la actualidad ya se separan dos reinos, arqueas y bacterias. Externamente pueden ser iguales. La diferencia es la composición. Entonces vamos a describirte unas cuantas partes. A ver acá, mira. ¿Qué partes tiene siempre la célula procariótica? Pared. La pared da rigidez. La pared da soporte. La pared da resistencia a la bacteria. Resistencia mecánica, aclarándote. Porque hay otra parte que da resistencia química. Resistencia mecánica es la pared. El componente más abundante se llama péptidoglucano, también llamado mureína. Se llama peptidoglucano porque tiene glúcidos con nitrógeno y cadenas de aminoácidos. Unos tetrapéptidos, tripéptidos, entre sus componentes. En las arqueas, el componente es similar.
solo que tiene un tipo de enlace distinto y se llama pseudopéptidoglucano o pseudomureína. Básicamente igual, pero con esa diferencia, como te digo, en el enlace. Esa forma parte de la pared. La siguiente parte, ¿cuál es? La membrana celular. La membrana de las bacterias es igual que nuestra membrana. Bueno, similar, ¿no? Tiene fosfolípidos, tiene proteínas. Las arqueas tienen un tipo de membrana diferente, que se llaman componentes con lípidos componentes llamados éteres de glicerol. Otro tipo de componente, otro tipo de lípido. Hay otra diferencia, mira. O sea, el componente externo podría diferenciar y la membrana es infaltable. Todo tipo de células van a tener membrana. Podrían tener, como te dije, un componente distinto, pero básicamente la misma. Citoplasma infaltable. Todas las células tienen citoplasma, todas tienen membrana. El citoplasma realiza todas las funciones en la bacteria. Como no hay organelos especializados, como no hay mitocondrias, no hay aparato de Golgi, no hay retículo plasmático liso ni rugoso, ¿quién se carga de las funciones? La matriz citoplasmática, el citoplasma. Aquí sucede la respiración, ahí inicia la respiración, aquí se elaboran aminoácidos, aquí se elaboran lípidos, aquí se elabora el ADN. Mira, hay una especie de pliegue de la membrana que se llama mesosoma. El mesosoma le pertenece a la membrana, sino que es un pliegue, es una invaginación. Mira cómo se hunde. Hay varios tipos de mesosomas. Estos mesosomas se llaman laterales y el mesosoma puede crecer hacia el centro para dividir a la célula en dos. Se llama mesosoma del tabique. En este caso podría ser, solo es una representación. Y aquí se va a elaborar la mayor cantidad de ¿qué? De ATP, que es la molécula energética por excelencia. ¿Dónde se elabora? En el mesosoma. Ajá. Otra parte que es fundamental e infaltable es el ADN. ADN circular desnudo, también llamado cromosoma desnudo. Si te das cuenta, no tiene una envoltura. Acá no tiene carioteca, no tiene un núcleo definido. No significa que no tenga núcleo. A esta parte donde está el ADN también se le conoce como nucleoide. El nucleoide, digamos que es el núcleo de la célula, aunque no está bien definido. El ADN puede estar disperso, por acá, por acá. No hay un núcleo como en nuestras células. La otra parte infaltable es la parte de los ribosomas. Los ribosomas son organelos que se encargan de elaborar las proteínas. Ahí está, mira, un ribosoma procariótico. Tienen dos subunidades, así se representa, aunque no sé exactamente así. La unidad chiquita se llama 30S, la unidad grande 50S. Las dos juntas 70S. Oye, no es la suma, no es el promedio, es un índice ya calculado en laboratorio por sedimentación. Entonces tú, para que no te olvides, mira, 3, 5, 7, números impares, 3, 5, 7. Elaboran proteínas, traducción. Esto es lo que siempre está en la célula procariótica. Hay otras partes que pueden estar como no. Por ejemplo, la cápsula, que es una estructura que está en la parte externa para protección química. Las bacterias que causan enfermedades tienen cápsula. Y esa cápsula es codificada por un tipo de ADN llamado plásmido. Por eso el plásmido se relaciona con la resistencia. La protección y la resistencia. Resistencia a los antibióticos, resistencia a nuestros anticuerpos, imagínate. Ese plásmido, ¿cómo se ha formado? Ese plásmido vino de otra bacteria, a través de esta estructura que se llama pili. El pili. Hay varios tipos de pili, también llamados fimbrias, siendo los que intercambian, por ahí se puede meter el ADN y llegar a otra bacteria. Se llama pili sexual o pili de conjugación. Esa parte se llama conjugación, que es la transferencia del ADN plásmido de una bacteria a otra. Si una bacteria no tiene plásmido, puede ser no infecciosa. Si una bacteria infecciosa le pasa el plásmido a través del pili, esta bacteria se convierte en infecciosa. Antes no se conocía mucho la diferencia o mucho la importancia. Ahora sí se sabe que son importantes en las infecciones. Eso es el ADN plásmido, que es un ADN extracromosómico. Una vez que la bacteria recoge ese ADN plásmido, podría convertirse en una donante. De una donante a una receptora. El paso se llama transferencia horizontal de genes o conjugación. Otros se encargan de la adhesión. Y finalmente, encontramos uno o más flagelos, que son para el movimiento, para la locomoción. Puede haber uno, mira,
Hay un componente químico llamado flagelina, una proteína, que es de las bacterias. Puede haber uno, puede haber dos, puede haber bastantes. Una bacteria que tiene un solo flagelo se llama monótrica. Si tiene varios alrededor, se llama perítrica. Si tiene un solo lado, varios, se llama lofótrica. Cuando tiene acá varios y acá acostadito, se llama anfítrica. Entonces, redondeando este asunto, ¿qué componentes prácticamente son infaltables en la bacteria? Pared celular, con contadas excepciones, ¿sí? Prácticamente todas tienen pared, excepto los termoplasmas y los micoplasmas. Pero además todas tienen pared, membrana, citoplasma, mesosomas, ADN circular y ribosomas. A veces está y a veces no está cápsula. ADN plásmido, también llamado ADN extracromosómico, pili para conjugación y flagelos. Con eso hemos explicado entonces las partes de la procariótica.